Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, porque es una guía segura, una guía confiable en un mundo donde la gente no sabe a dónde buscar la verdad. Te pedimos, Señor, al estudiar la ley, la gracia y la salvación, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este tema tan importante. Te rogamos que te manifiestes aquí por medio de tu Espíritu Santo y que también bendigas a todos aquellos que están viendo vía satélite por televisión. Te damos gracias por acompañarnos y por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en este momento en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31. Génesis 1 y el versículo 31. Es la conclusión de la semana de la creación. En realidad es la conclusión del sexto día, es la terminación de la obra que hizo Jesús. Y claro, descansó el séptimo día. Pero al concluir el trabajo, el sexto día, quiero que noten cómo Dios vio lo que había hecho. Dice allí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cuántas cosas malas hizo Dios en la creación? Ninguna. Todo lo que hizo Dios en la semana de la creación fue bueno. Y no solo bueno, sino bueno en gran manera. Pero Dios le advirtió a Adán y Eva de que había un árbol en el huerto del cual no debían comer. Y que si comían de ese árbol, el resultado iba a ser pecado. Y el fruto final del pecado iba a ser la muerte. Note lo que dice en Génesis el capítulo 2 y el versículo 16 y 17 que hemos leído antes. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen del árbol, el mal va a entrar al mundo donde yo hice solamente el bien. Y todos sabemos la triste historia, o si no, no estaríamos aquí. Adán y Eva escogieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Inmediatamente comieron ellos, se produjo un cambio en este mundo. Donde antes todo era bueno, ahora penetró a este mundo el mal. Surgió la división. Eso se ve por el hecho de que cuando Dios viene y le habla a Adán y le pregunta qué ha hecho, Adán dice, la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Cuando viene a la mujer dice, la serpiente que tú hiciste me dio del fruto y yo comí. Fíjese que aquí están ya todos contra todos. Adán contra Eva, Eva contra Dios, Adán contra Dios. Ahora surge la discordia. Ahora se ha realizado un cambio en la orientación del hombre. Donde antes la orientación del hombre era solamente hacia el bien. Su único interés era el bienestar de los demás. Ahora Adán y Eva y sus descendientes se volvieron egoístas. En vez de su enfoque estar sobre Dios y sobre sus semejantes, ahora el único enfoque era sobre sí mismos. Es decir, se volvieron ególatras,
se volvieron egoístas. El centro del enfoque ahora llegó a ser el yo. Es decir, hubo un cambio radical en la orientación del corazón de Adán y Eva y sus descendientes. Quiero que notemos en el libro de Génesis cómo es que el corazón, el hombre interno, dicta lo que sucede en términos de nuestras acciones en nuestra vida. Donde antes las acciones eran buenas porque el corazón era bueno, ahora las acciones llegan a ser malas porque el corazón es malo. Donde antes el corazón estaba inclinado hacia el bien, ahora el corazón se inclina hacia el mal. Vamos a notar este fenómeno en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 4 y el versículo 8 nos habla del primer asesinato de la historia, cuando Caín mató a su hermano Abel. Dice en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Cometió la acción de asesinato. Pero saben que la acción no era el problema. Vayan conmigo a Primera de San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 12 y 15. Primera de San Juan, el capítulo 3 y los versículos 12 y 15. Dice en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí nos dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Ahora, ¿qué vino antes de que Caín matara a su hermano? Noten el versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. ¿Qué es lo que viene antes de la acción del asesinato? Dice aquí que viene el odio. El que aborrece, fíjense que dice, el que aborrece a su hermano es homicida. No dice el que aborrece a su hermano, posiblemente algún día lo mate o cometa la mala acción. Dice el que odia o el que aborrece a su hermano, en el momento de aborrecerlo, ¿qué pasa? Es homicida. ¿A dónde comienza entonces el homicidio? No comienza con una mala acción, sino que comienza con una actitud del corazón, el aborrecimiento o el odio. Y el odio en el corazón finalmente fructifica y produce ¿qué cosa? Produce las malas acciones. Y si el corazón está torcido, las acciones serán ¿qué? Torcidas también. Noten otro ejemplo en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Estaba hablando de la civilización antes del diluvio. Y noten la descripción tan lóbrega que se da de esta gente. Dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, ahora escuchen bien, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿A dónde estaba el problema? Dice, todo designio de los pensamientos del ¿qué? Del corazón era de continuo el mal. Ahora, ese sentir del corazón, esos malos sentimientos en el corazón, ¿a qué llevaron? Noten el capítulo 6 y el versículo 11 y 12. 6, 11 y 12. El fruto de todo designio del corazón siendo el mal. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Yo pregunto, ¿a dónde comenzó la corrupción? ¿Con las malas acciones
o que con el mal pensamiento del corazón. Fue con el pensamiento del corazón, con las intenciones, con las motivaciones. El problema era con el corazón interno que llevó a las malas ¿qué? A las malas acciones. Noten también lo que dice Génesis 8 y el versículo 21 sobre el problema del corazón. Génesis, el capítulo 8 y el versículo 21. Esto es después del diluvio. Y Noé ofreció un sacrificio. Y dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ahora escuchen esto. Porque el intento del corazón del hombre es ¿qué cosa? Malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿A dónde está el problema del hombre? Dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Dónde está el problema? ¿Con las malas acciones o con un corazón egoísta y malo? El problema, mis queridos amigos y hermanos, los que están viendo vía satélite, el problema es con el corazón, las intenciones internas, las motivaciones internas que llevan a cometer malas acciones. Tomemos un ejemplo más del libro de Génesis. El capítulo 27 y el versículo 41. Génesis 27 y el versículo 41. Aquí Jacob le acaba de quitar la primogenitura a su hermano Esaú. Y quiero que noten la reacción de Esaú. Dice allí en Génesis 27, 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo pregunto, ¿qué vino primero? ¿La intención de matar o el asesinato? La intención de matar. El problema era con qué cosa, con sus intenciones, las intenciones internas del corazón. Es decir, el problema con el pecado es que el pecado torció el corazón del hombre. Cambió la dirección del corazón del bien hacia el mal. Torció el corazón. Torció las intenciones, las motivaciones. Y donde antes salía todo lo bueno del corazón, ahora en el corazón había mal y por lo tanto las acciones eran malas. Por eso nos dice en el libro de los Salmos, el Salmo 51, si quieren ir conmigo allí, Salmo 51 y el versículo 5, algo muy interesante en cuanto a todos los que nacemos en este mundo. Dice aquí en el versículo 5 el salmista David, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. ¿Desde cuándo nacemos torcidos? Aún antes del nacimiento. Nos torcemos desde el momento de nuestra ¿qué? De nuestra concepción como fruto del pecado de Adán. Fuimos concebidos en pecado. Somos egoístas. Aún antes de conscientemente